Va a entrar el ministro. Me alegra que esté aquí presente, agradezco la presencia de todas las autoridades y yo personalmente no termino de entender en estos años que estoy en esta casa el dramatismo que se le pone a un hecho como es un llamado a sala o como puede ser una interpelación, que es una herramienta democrática que tienen las fuerzas políticas que están en la oposición. Lo tuvieron antes y lo tenemos ahora, y creo que hay que quitarle el dramatismo que muchas veces se le pone y darle el valor democrático que tiene de intercambio en un tema altamente complejo en el Uruguay y en el mundo, porque efectivamente el delito ha cambiado. Y uno hoy que está mucho más conectado, que ve realidades de otros países, incluso de los nórdicos, que fueron ejemplo para muchos en sus políticas sociales, y la presencia de la droga, del narcotráfico, de la violencia, de la inequidad, están presentes. Entonces, ni todo lo anterior estaba mal, ni todo lo actual está bien. Y por eso nos precisamos todos, porque por suerte estamos en un Uruguay donde todos hemos pasado por el gobierno, todos hemos hecho nuestras experiencias. Gobernar no es changa, presidenta, hay que estar dando la cara todos los días y muchas veces uno se puede equivocar. Muchas veces. Ahora, ponerle contenido a equivocarse en un terreno tan complejo como es este y creer que ser refundacional me parece un error tremendo. Entonces, claro, si durante las campañas electorales se habló de que era ahora, de que había que cambiar para mejorar y hacer un shock de seguridad, y de que no se apoyaba a la policía y que los que venían la iban a apoyar, empezamos mal, de verdad que empezamos mal. Porque primero, indudablemente, no comprendemos qué es apoyar a la policía. Para nosotros, muchas de las cosas, el senador preopinante hablaba de un largo decálogo de cosas que no hicimos. Bueno, permítanme decir las cosas que sí hicimos y que también hacen a muchas de las cosas que hoy se pueden hacer. Porque este pequeñito país no empieza cada 5 años, es una acumulación, y el nuestro fue acumulación también de muchas cosas que se hicieron antes. Y el que no lo reconozca y crea que todo empieza con uno, se equivoca fiero. Le digo la verdad, presidente. Entonces, hoy también se puede apelar a una dirección de asuntos internos porque se creó en nuestros gobiernos, y bien que ha ayudado a depurar esas situaciones muchas veces de corrupción que no se sabía cómo atender. Se pasó gente a la justicia, no solo se la destituyó. Se desarmaron las comisiones de apoyo a la policía, que eran, por lo menos cuando nosotros asumimos el gobierno, una fuente de corrupción bastante importante. Se cambió la escuela de policía, acá se habla de educación en la sociedad, en todos lados. Se cambió la escuela de policía. Señora presidenta, ¿usted sabe cómo ingresaba la gente a la escuela de policía? Con tarjetita política de los diputados del interior del país. Así se entraba. Y se cambió el contenido y se cambió cómo se lo formaba. Y se les dieron cursos que, desde nuestro punto de vista, fueron un avance extraordinario en la formación de los nuevos policías, acumulando la experiencia de los policías que venían antes de ese cambio, porque nada es 0,0 desde el principio. Se hizo pasaporte y cédula electrónica, se pusieron las cámaras. A ver, nadie ha mencionado como una política muy importante para el esclarecimiento del delito, las cámaras en Montevideo y en el interior del país. Se fomentó la denuncia con los elementos electrónicos, con las tablets, con los becarios. Nosotros defendemos esas políticas y la verdad que las analizamos y fueron positivas, porque para hacer ese mapa de calor que hay que hacer, se precisa la denuncia. Y para tener una buena denuncia se precisaban esas herramientas, y ahí entonces se podían ver los puntos calientes, que después se podían analizar mejor o peor y ser más efectivos o no, pero fue muy importante. Se hizo una lucha frontal contra el lavado de activos. Y llenamos las cárceles de narcotraficantes. A ver, parece que el narcotráfico empezó con los gobiernos del Frente Amplio y no lo supimos combatir. Miren, lamento darles la noticia
que el mayor narcotraficante que ha tenido la historia del Uruguay, que fue Clavijo, se lo metió preso en la década del 90. Y estuvo 10 años gestionando pubs en Punta del Este. Y andaba libremente por Maldonado y por San Carlos y por Punta del Este. Y terminó acribillado en Paraguay después de descubrirle muchas cosas. No es nuevo el narcotráfico en el Uruguay y tampoco es nuevo para este gobierno. Nosotros llenamos las cárceles de serbios, de colombianos, de italianos y los encontramos en los aeropuertos, en el puerto, en yates, en estancias. Los buscamos y ahí hubo trabajo y hubo inteligencia. Mucho trabajo y mucha inteligencia. No empezó de cero. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder procesar bien entre todo el sistema político para no desperdiciar experiencia acumulada, que a veces rindió y a veces no rindió tanto como hubiéramos querido. Y ese cambio de paradigma de que hablara es el jefe de policía de Montevideo, Fernández. Usted hablaba de un cambio de paradigma. A mí realmente decir que ahora la policía sale a la calle y que da la cara, discúlpeme Fernández, yo no sé si usted se olvidó, pero usted y yo salimos juntos en Montevideo a dar la cara cuando había delito en la Ciudad Vieja con los turistas. Muchas veces dimos la cara juntas. Y también está Mendoza ahí, que no me dejará mentir. Perdón, pero perdóneme, señora presidenta, porque en realidad tuve una muy buena relación, de mucho respeto, los consideraba unos buenos profesionales. Ahora, no es nuevo dar la cara. Dar la cara la dimos todo el tiempo. Todo el tiempo, la policía y el resto de los que estábamos gobernando, ante problemas que efectivamente aparecían y aparecían fuertemente, sin tener en cuenta que también están planteando estadísticas de un Uruguay que tenía 4 millones de personas más por año, que eran los turistas. Es muy difícil comparar el Uruguay del 18, del 19, del 17 con el del 20 y el 21. Mire, presidenta, no está bien hacer comparaciones de países que eran incomparables simplemente porque había 2 Uruguays. Había 8 millones de personas por año en este país porque había turistas, y los turistas también eran sujetos de delitos. Entonces, yo creo que se creó el sindicato. Si alguien me dice que no es apoyar a la policía, darle la herramienta que tienen los trabajadores, yo creo que los policías son trabajadores, en la creación por primera vez en la historia de un sindicato, díganme que es apoyar a la policía. Si apoyar a la policía no es darle salario, si no es darle armas nuevas, si no es darle uniformes, si no mejorarles la salud. Miren, hoy el hospital policial es de los mejores hospitales del Uruguay, incluso con un CTI pediátrico, para toda la familia policial. ¿Es apoyar a la policía o no es apoyar a la policía? No es gritar apoyar a la policía. Y les digo la verdad, yo tuve siempre una excelente relación con el exministro Larrañaga, pero a mí la frase de es orden de no aflojar me parece de falta de respeto a la policía, porque es decir, antes estaban aflojando. Los que estaban en la policía antes aflojaban adrede y ahora necesitan arengarse para no aflojar. No es así. Entonces, a mí me parece que muchas de las cosas que hoy se plantearon acá, nosotros yo creo que hicimos una transformación importante, yo creo que estamos ante una situación bien complicada. Creo que además comparar 2004-2019, 15 años, con 2019-2021, hubo una parte de su intervención, señor ministro, usted sabe lo que yo lo respeto, que no la entendí, porque me parecen que eran cosas también incomparables. Por último, a mí me parece que me gustaría hacer 2 o 3 preguntas concretas al ministro. Usted nos dijo en la prensa que había presentado un plan para bajar los homicidios al presidente de la República en mayo. Ahí había 15 homicidios cuando usted hizo ese anuncio. Al terminar el mes de mayo, los asesinatos habían alcanzado, según las fuentes, entre 38 y 42 homicidios. Es decir, se supone que luego de aplicado el plan, se produjeron 27 homicidios más. ¿Usted cree que el plan empieza a tener éxito o tiene que tener ajustes o
qué es lo que ha fallado para que estas cifras sigan existiendo. La segunda pregunta es si en el primer trimestre del año, que el Ministerio del Interior informó que los homicidios habían crecido 33% en relación al 2020, y al finalizar mayo tenemos que en los primeros 5 meses ocurrieron 173 homicidios contra 117 del año pasado, hubo también un aumento considerable del 48%. Es decir, la situación está empeorando, no es un invento, no es una cosa fatal, es una fotografía de un momento y hay que asumirla, porque si no, sí se vive en un mundo paralelo. Usted comparte, ministro, que pasar de 33 a 48% es un aumento y es una situación que preocupa y que es grave. Tercer pregunta. El Ministerio del Interior ha publicado en el año 2020 y 2021 el informe anual del Observatorio de Criminalidad, que creo que siempre es una herramienta bien interesante. Y según ese informe, en el 2020 los homicidios catalogados como ajustes de cuenta fueron el 44% y en el 21, 42%. Esto quiere decir que la mayoría de los homicidios no ha sido circunstancias de conflicto entre los criminales. ¿En base a qué estadística, que es lo que yo no terminé de comprender, usted se basa para afirmar en la prensa que la escalada de homicidios es producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes, que no negamos ahora y que no negamos en el pasado? En el pasado nosotros tuvimos que enfrentar una negación de este procedimiento del ajuste de cuentas permanente en nuestros periodos de gobierno, que eran un invento del ministro Bonomi para no asumir que había homicidios. La cruda realidad muestra que es una palpable realidad el ajuste de cuentas. Entonces, usted no sé si tiene datos de los homicidios según el motivo o la causa que los precipitaron en los primeros 5 meses del año. Y lo último, si usted podría informarnos si en los primeros 5 meses del año han crecido el hurto, no es para lo que estamos hoy reunidos, pero si da el tiempo me gustaría saber si han crecido el hurto, la violencia doméstica, las lesiones personales, las lesiones graves, las gravísimas, y con relación al mismo periodo del año. Estamos enfrentando, además, señora presidenta, me parece a mí, muchas cuestiones culturales también vinculadas al delito, porque también es cierto que la inequidad es un problema y cruza increíblemente este tema. Y como todavía culturalmente el chiquilín del barrio pobre que roba a los championes tiene mucho más difusión que el señor que estafa, que libra cheques sin fondos o que vacía los bancos y se va del país, y eso se entera mucho menos gente, todavía ahí tenemos un problema grande, primero de cómo cruzamos todas las políticas. Hoy un periodista que habla mucho de seguridad pone un Twitter que dice no debería estar solo Heber, debería estar el MIDES, debería estar educación y debería estar salud, porque para hablar integralmente de estos temas no podemos hablar solo de cómo reprimimos el delito, sino de las causas que por más porfiadamente que se quiera negar, las inequidades en la sociedad seguirán provocando sociedades violentas. Gracias.